La Red de la Promoción de la Lectura y Escritura al norte de la Ciudad de México presenta El Canto del Cenzontle, un programa radiofónico dedicado a la promoción de la lectura y escritura. En nuestro podcast podrás encontrar entrevistas, opiniones y mucho más. Leamos, amemos y pensemos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa que lleva por nombre El Canto del Cenzontle. Yo soy Wender González. Es un gusto recibirlos en esta nueva emisión. El día de hoy abordaremos desde una perspectiva filosófica el tema del arte, una obra de inicios del siglo XVI realizada por Miguel Ángel y que forma parte de la bóveda de la Capilla Sixtina, la cual se encuentra en el Vaticano en estos momentos. Hablamos de la obra muy famosa, la cual lleva por nombre La Creación de Adán, una pintura que hasta nuestros días ha dado de qué hablar sobre los simbolismos que su autor intentó plasmar en ese momento al crearla. Para hablar y profundizar sobre este tema, tenemos de invitada a la maestra Verónica Alvarado, quien en estos momentos se desempeña como profesora en la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas en el plantel Coautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Algunos temas de su interés son la estética contemporánea y su relación con la política, la educación y las artes escénicas. Bienvenida y gracias por venir a este programa, Verónica. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Sé que es un esfuerzo de varios estudiantes y varias estudiantes, chicas y chicos, y de la profesora Bele también, ¿no? Exacto. Entonces, pues yo estoy muy gustosa de estar aquí, de poder aportar algo de lo que me interesa, que es esto de la estética y el arte. Qué bueno que te haya interesado poder venir a el programa y podamos profundizar un poco más de estos temas, ¿no? Y bueno, quisiera como reconocer que nosotros vamos a hablar desde una perspectiva filosófica. No podemos decir que tenemos todo el conocimiento y que lo que decimos es único y real. Hay muchas perspectivas y bueno, cada quien va a poder desarrollar las ideas que más le convengan y conforme a sus intereses, ¿no? No podemos decir que vamos a presentar todo desde una posición hegemónica, ¿no? Porque es un tema bastante amplio. Entonces, por eso quisiera iniciar con una pregunta bastante compleja, quizás, o algo interesante, ¿no? Que es justamente, ¿qué es el arte? Bueno, pues es la pregunta más complicada de responder para estetas, artistas, ¿no? Curadores, historiadores del arte, es decir, todos aquellos y aquellas que giran alrededor del tema del arte, pues es la respuesta que buscan. Pero justamente el siglo XX y XXI nos ha dicho que no podemos dar una respuesta unívoca, no podemos dar una respuesta totalizante, ¿no? Sino que justamente responde a momentos históricos, a procesos de tipo social, económico, político, muy importante, y a las hegemonías que en cada periodo histórico, ¿no? Están, respaldando los circuitos del arte. Entonces, no te voy a poder dar una respuesta y esa es la intención de mi propia postura, porque me parece que el arte es indefinible, ¿no? Creo que responde a cada contexto. Y si entonces ya nos paramos, como lo vamos a hacer en adelante, en algún momento histórico específico, entonces podemos dar ciertos parámetros de análisis, ciertas respuestas y ciertas problematizaciones, ¿no? En torno al arte. Pero pues es justo como empezaste tu pregunta, es algo muy diverso, complejo, multifactorial, ¿no? Sí, bastante, ¿no? Y me parece muy interesante lo que nos comentas sobre justamente el arte responde a procesos sociales, políticos, ¿no? Culturales, económicos, y también corresponden a un sentido de hegemonías, ¿no? ¿Quién está ahí y quién puede decir qué es arte y quién no, ¿no? Claro. Y bueno, esto me parece muy interesante como para poder introducir el tema de la Capilla Sixtina, el proceso de que justamente la familia Medici se dedicó a financiar a algunos artistas durante justamente el siglo XV y inicios del XVI, ¿no? Y que justamente entre uno de estos artistas que fue apoyado económicamente, pues es Miguel Ángel, ¿no? Que justamente se dedica a realizar este proceso de la Capilla Sixtina y empezar a realizar pinturas en diferentes temas.
Pero aquí también es importante reconocer que la obra de la creación de Adán, que quizás algunos no estén tan familiarizados o no la pueden ubicar, es esta donde se encuentra un hombre reposado o acostado justamente en una piedra mientras está estirando el brazo izquierdo, y del otro lado se ve la silueta o la figura de Dios, ¿no? Uh-huh. Que justamente está rodeado por querubines, todo lo que se implica en esta cuestión. Claro. ¿No? Y justamente ahí quisiera realizar una pregunta en la cual es: ¿cuál es el contenido de dicha obra? Uh-huh. Bueno, voy a hablarles un poquito del contexto, ¿no? De la Capilla Sixtina en general, para poder entrar directo como a la creación, ¿no? Sí, que es adelante. Es uno de los pasajes, el pasaje central, digamos, de la Capilla Sixtina, pero digamos que la Capilla Sixtina, que es mucho más grande, que mide 40 metros, ¿no? Por 13, digamos, de ancho, de largo por ancho, ¿no? 40 por 13, aprox, ¿no? Me faltan algunos centímetros. Pues contiene 9 de los pasajes del Génesis, ¿no? Los 9 pasajes del Génesis, y en realidad, digamos, siempre nos centramos en la creación porque es esa imagen pues tan perturbadora y que todos conocemos de la creación de Adán, ¿no? Pero también está la creación de Eva, ¿no? También está el diluvio, también, ¿no? Sí, hay 9 pasajes ahí. Sí, ¿no? Pero, bueno, para hablar un poquito de la Capilla Sixtina, se le llamaba la Capella Magna, ¿no? Que era, digamos, una capilla que estaba ya como en destrucción y que va a ser Sixto IV, por eso se llama Sixtina, ¿no? Sixto IV, quien la va a renovar, o sea, quien va a decir, vamos a renovar la Capilla Sixtina en 1477, más o menos, y empieza como esta reconstrucción y a arreglar, digamos, todo lo interno y lo externo de la capilla. Esta reconstrucción pues fue importante porque desde ese momento pues hay como un despegue para el siguiente papa, que va a ser Julio II, quien va realmente a encargarle a Miguel Ángel que haga pues los frescos de la Capilla Sixtina, que como antecedente se dice mucho, hay toda una bibliografía en torno a que Miguel Ángel más bien iba a ser encargado de trabajar en algo que se llamaba el mausoleo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel era pensado principalmente como un escultor, ¿no? Sí. Si ustedes, bueno, voy a hablar de eso más adelante, si ustedes ven las imágenes de los cuerpos de Miguel Ángel, son cuerpos escultóricos, incluso en la pintura, ¿no? O sea, son como que la técnica que utiliza es la visualidad de una escultura, ¿no? Pero de eso voy a hablar un poquito más adelante. Está bien. Pero sin embargo, el Papa Julio, digamos que pasa de ese encargo, quita ese encargo del mausoleo y en realidad manda a hacer la Capilla Sixtina, ¿no? A Miguel Ángel. Entonces Miguel Ángel empieza a inicios, ¿no? 1508, se dice que inicia a pintar, ¿no? A hacer su andamio, que es un andamio altísimo, que además en muchos lugares se cuenta pues todo lo que le causaba, ¿no? El miedo y el dolor que le causaba el subirse al andamio, porque pues imagínense, medía 20 metros, ¿no? De altura, y para poder pintar. Entonces, para cuando es encargado de hacer estos frescos, pues él ya era un artista consolidado, él ya había ya había hecho la escultura del David, ¿no? Ya había hecho también otras esculturas, digamos, la Piedad, estoy olvidando la Piedad, que es muy importante, es decir, ya tenía como una carrera, una trayectoria, pero lo que le es encargado, pues obviamente es un reto, ¿no? Porque digamos que él era conocido más como escultor que como pintor. Entonces eso es interesante a nivel biográfico y lo dicen todos los especialistas, ¿no? Como el paso como importante de Miguel Ángel de decir, pues es un reto hacer un fresco de tal magnitud, ¿no? Cuando pues su especialidad habían sido las esculturas, aunque él era escultor, era arquitecto, también tiene obra arquitectónica y era pintor, ¿no? Pero bueno, entonces esta pintura, que además por el tamaño, digamos que
le implicó muchísimo trabajo de 1508 a 1512, ¿no? Pues implicó que él además se enfrentara como a la idea de no hacer una iconografía tradicional, ¿no? Eso, pues siendo él un, digamos, cristiano fervoroso, pues le implicaba cierto reto también de tipo intelectual y político, ¿no? Porque decir, no voy a hacer la iconografía tradicional, ahorita vamos a ver por qué, ya entrando de lleno a la creación. Para empezar, si ustedes ven a Dios, ¿cómo es representado? ¿No? Es representado como un hombre avejentado, como un hombre maduro, ¿no? Sí. Cuando siempre era presentado como un Jesús joven, ¿no? Como cruz, el Padre, ¿no? Como, digamos, exacto. Entonces, algunos especialistas se preguntan si ahí hay una visión de qué tipo. En general, de las imágenes simbólicas que él maneja, va a decir, bueno, pues hay visiones más heréticas o más ortodoxas o más heterodoxas de la visión cristiana, ¿no? Pero, pues esa es como todavía la discusión, porque hay algo que decir de esta obra que ha sido múltiplemente interpretada y lo seguirá haciendo, ¿no? Es decir, exacto, no podemos hacer una interpretación única, ¿no? Y decirlo sería absurdo, ¿no? Porque los intérpretes siguen haciendo análisis, ¿no? Como de esta obra. Parece que no terminan. Entonces, bueno, no sé si sigo con la obra, hablando de la obra. Sí, me parece perfecto, ¿no? No hay problema. Pues la obra nos muestra, como bien señalabas esta descripción, a Dios en la creación de Adán, y hay aspectos que tenemos que ver claramente. Por ejemplo, Adán tiene ombligo, ¿no? Sí. Eso tiene un significado importante a nivel simbólico, porque ¿qué implica un ombligo? Pues que es un parto de madre, ¿no? Digamos. Sí. Y entonces eso ya también es una visión, pues, no ortodoxa de la iglesia, ¿no? Exacto, ¿dónde está Adán? Sí. Exacto, es un mensaje en ese sentido bastante revolucionario el que está planteando Adán. Otra cuestión es que vemos los cuerpos, y los cuerpos para Adán siempre son lo central. Si se fijan, muchos de los frescos que encontramos en la Capilla Sixtina no tienen una perspectiva, no hay fondo, ¿no? Digamos, los cuerpos lo llenan todo. Por ejemplo, en la creación, pues son importantísimos los cuerpos. Ha habido después una interpretación de que el lugar donde está Dios es un cerebro. Exacto, y e incluso se hizo un artículo sobre eso a nivel muy analítico, de qué partes del cerebro tendría este lado donde aparece Dios, ¿no? Pero bueno, esas han sido múltiples interpretaciones que encontramos, ¿no? La unión del dedo, ¿no? A punto de estarse tocando, ¿no? En la creación, pues implica este soplo divino que le da Dios a Adán, ¿no? La vida, ¿no? Como le está dando mediante ese soplo y mediante el brazo extendido. Tenemos los dos brazos extendidos, pues ese soplo, ¿no? Vital, tan importante para la creación, justamente. Entonces, bueno, si bien encontramos en esa obra significados simbólicos importantes, mensajes importantes, quiero rescatar o resaltar algo que a mí me interesa mucho, que es por lo que yo me he dedicado un poco a estudiar la obra de Miguel Ángel, que es el cuerpo, ¿no? Los cuerpos en Miguel Ángel son, pues, lo central, ¿no? Parecería que los estudiosos también nos dicen eso. Miguel Ángel hace cuerpos, ¿no? Como, bueno, eso lo señala, por ejemplo, Jorge Juan, es un especialista, un esteta, que nos dice, pues él dependía mucho de la escultura. Entonces son cuerpos que parecen escultóricos, aunque están siendo pintados, ¿no? Están siendo pintados, pero parecería que estamos viendo una escultura griega, ¿no? Sí. Otro especialista dice, bueno, una escultura griega, pero una escultura exagerada, tirándole al manierismo. Es decir, hay brazos que son increíbles, hay torsos que son increíbles, y si ustedes ven, por ejemplo, en las otras escenas de la propia Capilla Sixtina, por ejemplo, en la creación de Eva, las mujeres son súper corpulentas y musculosas, ¿no? Sí. Sí, tiene una visión del cuerpo muy interesante, que para algunos, pues, tiene que ver, obviamente, con su neoplatonismo, con su visión de que el cuerpo es como la cárcel del alma, que está como tratando el alma de salir de ese cuerpo, ¿no?
y eso pues tenía que ver con su estudio de Marsilio Ficino, ¿no? Que es todo ese neoplatonismo como de la época. Bueno, no sé qué más. No sé qué más. Tengo más, pero... Pues es que justamente es muy profunda y como lo has mencionado, como le vamos a seguir mencionando, no hay mucho de qué rescatar de esta obra y seguir pensando y reflexionando. Claro. ¿No? O sea, ya hablamos de que 5 siglos y todavía seguimos analizando y encontrando más y teorizando. Claro. ¿No? A mí también me llamó mucho la atención en la parte que mencionas de que se reconoce que la parte donde está Dios y los querubines es un cerebro, ¿no? Sí. Y también reconocer que esta teoría o esta postura también se utilizó en la década de 1990 para decir y teorizar todo y hacer un estudio, un ensayo sobre justamente el cerebro, pero justamente desde la neurociencia. Ajá. Y es así como de wow, o sea, y seguimos aquí hoy en día hablando de esta situación, ¿no? Y todos los simbolismos, ¿no? Porque o sea, ahorita tú mencionaste un poco la parte del ombligo, ¿no? La parte de justamente el soplo y el encuentro de los dedos, el cuerpo, ¿no? Y las diferentes formas del cuerpo y el neoplatonismo que surgían en esos momentos dentro de la misma Edad Media. Y cómo se va reconstruyendo y cómo va pasando una transición justamente, y también quisiera aquí ya partir quizás hacia el campo que es que tú desarrollas o te has desarrollado, y yo sé que es complicado poder decir que solo hay una experiencia estética, ¿no? Pero ¿qué impresión estética nos puede dar o transmitir esta pintura? Uy. Sí, o sea, aclarando que no es como que queramos imponer o establecer una hegemonía, ¿no? Pero sí como abrir el panorama desde una perspectiva filosófica. Claro, nuestros parámetros de análisis tienen que ser desde el punto de vista de la estética renacentista, ¿no? Justamente, que siempre lo digo, pues en las clases de estética, cuando estamos analizando juntos los estudiantes y yo alguna obra, decimos, bueno, ¿cuáles tienen que ser nuestros parámetros de análisis? Pues justamente el momento histórico en el que eso se está desarrollando, ¿no? Y creo que esto que yo señalaba, por ejemplo, de la presencia de un neoplatonismo de la época, pues es central para entender estéticamente qué está pasando, ¿no? Es decir, ¿por qué Miguel Ángel, siendo un religioso fervoroso, ¿no? Con una fe profunda, que todavía, digamos, en el Renacimiento no podemos hablar de un desprendimiento de esa cuestión religiosa, aunque vemos modelos muy religiosos, vírgenes, ¿no? Justamente todos los pasajes bíblicos representados, por ejemplo, en la pintura, también vemos modelos griegos, grecorromanos, ¿no? Clásicos, que son parte ya como de una simbiosis, ¿no? Como de una mezcla que ya está ahí, diciéndonos algo. Yo quería retomar para la parte estética, pues, neoplatonismo, ¿no? Porque hay un neoplatonismo que se vuelve simbólico en todas las representaciones de Miguel Ángel. Esto no lo digo yo, lo dicen algunos especialistas, ¿no? Es decir, algunos estudiosos de la obra de Miguel Ángel desde el punto de vista, digamos, de las influencias intelectuales que él sufrió, ¿no? Y bueno, queda claro, es un neoplatonismo cuando, pues, habla de la emanatio, la raptio y la remeatio, ¿no? ¿Qué son estas cosas? Para que no nos queden así obscuras. Sí. Pues la emanatio es justamente la fase de descenso. Y nosotros en las obras de la Capilla Sixtina podemos encontrar esos simbolismos, ¿no? La raptio es, pues, el alma que está contemplando el origen celestial, ¿no? Digamos. Y la remeatio, pues, es el camino de vuelta, ¿no? Justamente a lo celestial. Entonces, parecería que en las corporalidades de Miguel Ángel hay esa búsqueda, ¿no? Como de, bueno, el descenso, el encuentro y el regreso como a lo celestial. ¿Por qué? Por la fe que él tiene. O sea, ahí hay una visión religiosa que a veces nos olvida porque decimos, bueno, ya es renacentista. Sí, es renacentista, pero es un renacentista que todavía posee una fervorosidad por la religión, ¿no? Y entonces, pues, eso se va a mostrar, pues, en toda su obra. Y de hecho, la Capilla Sixtina, pues, al hacer digamos, toda la representación de los 9 episodios del Génesis, pues, nos va mostrando eso. El asunto es cómo representa los cuerpos. Y los cuerpos, dice
Forcellino, que es un especialista en Miguel Ángel, italiano, por cierto, que los cuerpos son exagerados, ¿no? Si uno analiza algunos brazos, no nada más en la escultura, sino en las pinturas, son exagerados. Y uno dice, ¿qué está buscando Miguel Ángel cuando hace un brazo enorme? Que diría uno, ese brazo no existe en la realidad, no puede existir, por más que esté fuerte tal personaje. Es irreal. Es irreal. Pues hay una búsqueda de ir más allá, es decir, no quedarse en la pureza clásica de la representación del cuerpo, sino decir, el cuerpo puede ser representado de manera exagerada, ¿no? Es decir, ahí hay un simbolismo interesante, Sí. Que no me voy a detener mucho en ello, y que tiene que ver con el manierismo, que es la exageración de las formas. O sea, hay una búsqueda en exagerar las formas. Entonces, por ejemplo, les decía, en el pasaje de la creación de Eva, eso es muy claro. Las mujeres siempre son representadas por Miguel Ángel de manera muy corpulenta, ¿no? Son mujeres muy musculosas, exageradas, ¿no? Que uno diría, eso es Eva, ¿no? Completamente ¿Sí? a lo que se acostumbra en la época, Exacto, ¿no? Y esa relación alma-cuerpo, ese dualismo occidental, analizado desde la estética occidental del momento, pues viene mucho, o tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, ese dualismo alma-cuerpo, esa búsqueda de mayor preeminencia del alma sobre el cuerpo, ¿no? Digamos que lograr una vida contemplativa, ¿sí? Pero eso, pues lo interesante en Miguel Ángel es, ¿y entonces por qué el cuerpo tenía tanta materialidad importante para Miguel Ángel, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir hasta acá. ¿No? Sí. Ok, estamos hablando de esta parte que me parece muy interesante de los cuerpos, la parte que se va plasmando a partir de toda la parte de pintura, ¿no? O sea, porque no solo en la pintura, sino en la escultura, pero lo va plasmando como una continuidad, lo traslada de lo que es la escultura a la pintura. Y aquí, como me los vas mencionando, ¿no? Es como su primer trabajo de pintura, que rompe con todo lo que ya estaba acostumbrado a realizar él. Pero justamente, ¿tú qué consideras que transmite este encuentro de miradas entre la representación de Dios y de Adán? ¿No? Porque es muy importante. Se ha hablado de muchas interpretaciones, ¿no? Yo retomaré aquella que dice que hay una influencia intelectual de Pico de la Mirandola. Y Pico de la Mirandola tiene un texto que se llama justamente así, ¿no? Sobre la dignidad humana, que en el periodo es central dentro del humanismo, esta obra de Pico, porque justamente muestra el momento en donde Dios le dice a Adán, te he dado el soplo de la vida, ¿no? La creación, pero eres libre de irte a lo más terrenal, a lo más celestial, de irte, como decíamos, estos dualismos, ¿no? Entre lo celestial y lo terrenal, de irte a lo más negativo, grotesco, inmoral, irracional, o lo más enaltecedor, perfecto, etc. Es decir, te estoy dando la libertad, ¿no? Es decir, acá hay una concepción, me parece interesante desde el punto de vista de la estética renacentista, que tiene que ver con qué es la creación, dónde está el lugar del ser humano y dónde está el lugar de Dios, ¿no? Es decir, hay un momento donde Dios, digamos, eso es una interpretación estética desde el Renacimiento, lo cual en el medievo hubiese sido imposible, ¿no? Es decir, la libertad, aunque ya San Agustín nos hablaba un poco del libre arbitrio, pero la libertad es concedida al ser humano, ¿no? Es decir, bueno, desde este momento que está siendo creado, también eres libre, ¿no? Hay como una serie de mensajes en todas las representaciones de este tipo, que están rodeadas, estas representaciones, por el humanismo, ¿no? Que está buscando dar respuestas a cómo representar al ser humano frente a Dios, ¿no? O cómo seguir representando la libertad del ser humano, sí, pero ahí sigue Dios. Y recordemos que, esto es importante y lo había olvidado, Miguel Ángel está viviendo el choque, el cisma religioso,
¿no? Sigue ahí como en la perturbación del protestantismo, ¿no? Que está haciendo una serie de cuestionamientos a la religión, ¿no? A la religión ortodoxa. Entonces, pues, él está viviendo ese choque, y está viviendo el humanismo, y está viviendo como toda la visión humanista que está cuestionándose quién es el ser humano, ¿no? Frente a Dios. Entonces me parece por eso que esas representaciones religiosas siguen siendo religiosas, pero tienen un contexto muy importante en torno a la estética renacentista, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues eso. Okay, no, me parece muy interesante lo que nos estás diciendo, ¿no? Y justamente esta parte que nos mencionas, el reconocer la libertad que está dando Dios, ¿no? Porque justamente estamos reconociendo que ya es otro momento, ya es el renacimiento, ya es todo el proceso, pero todavía hay una relación un tanto cercana con la religión, claro. Y cómo es que está viviendo un conflicto entre la misma religión, ¿no? Cómo pues, se está separando y él lo va plasmando de alguna forma. Y esto pues me llega a plantear la siguiente pregunta, que es justamente, ¿qué consideras que trata de...? Ya hemos hablado de que la parte de cómo representa a Dios, hay una interpretación de que es un cerebro humano. Pero ¿tú crees que hay otro mensaje que trató de dar Adán, que trata de dar Miguel Ángel, disculpa, en ese tema de si represento a Dios de esta forma? Porque viene acompañado de querubines, ¿no? Y está rodeado de varios, y justamente son como los que lo van atrayendo, cargando, no sé, es como la representación que da. ¿Hay algún mensaje o consideras que puede haber algún mensaje en esa representación? O sea, también, yo hablo de lo que se ha dicho porque no soy especialista. y, por ejemplo, se habla también de que está ahí una mujer asomada, ¿no? También. Y se habla de que es o Eva o la Virgen, ¿no? Okay. Sí, hay también esa representación. Yo no he estudiado, no he leído con profundidad el estudio que hace quien hace esta interpretación de la parte como más cerebral, ¿no? Como si esto fuera un cerebro y que partes contiene. A mí me parece más interesante hacer este análisis que he hecho desde el punto de vista humanista, ¿no? O sea, como esta parte que se relaciona con, pues, cuál es el contexto en ese momento que podría explicar por qué Miguel Ángel está representando a Dios envejecido, por ejemplo. Porque puede ser un símbolo interesante, ¿no? Es decir, exacto. ¿Por qué un Dios maduro? ¿En qué sentido está diciendo que ya está envejecido, ¿no? Y que en ese momento está creando a Adán. Yo lo dejo como preguntas. Una pregunta, ¿no? Muy interesante. ¿Y por qué? Exacto, bueno, esa es una, ¿no? La otra es, lo tenía por acá, ¿por qué? Es que tenemos que encontrar, eso es muy importante también me parece, en donde está situada la creación, ¿no? Dentro de la Capilla Sixtina, que es la parte central, pues tenemos que ver todo el contexto alrededor. Y también hay, bueno, aparte de los episodios del Génesis, los demás episodios que son bastantes, ¿no? La creación del mundo, la creación de Adán y Eva, el pecado original, el sacrificio de Noé, el diluvio, la ebriedad de Noé, ¿no? Está todo esto, pero también están las sibilas, que son personajes paganos, ¿no? Sí. Están los profetas, que incluso se dice que uno de los profetas es la propia representación de la cara de Miguel Ángel, ¿no? O de Julio, ahorita dudé, o de Julio del Papa. Bueno, esto cosa que hacían los pintores a veces de representarse ellos, o representar al mecenas, o representar a quien les encargó la obra, ¿no? Dentro de la pintura, ¿no? Entonces, ese contexto también es importante para entender qué está buscando, ¿no? Miguel Ángel. Se ha estudiado si hace una conjunción, por ejemplo, entre cristianismo y la cábala judía, ¿no? Entonces, puede haber muchas como interpretaciones. Yo no me atrevería a decir con cuál obra estoy de acuerdo. Me gusta analizar siempre a Miguel Ángel desde el punto de vista del cuerpo y desde el punto de vista del humanismo, ¿no? Para entender qué está pensando Miguel Ángel. Y desde el punto de vista del humanismo me parece pues que trae esta discusión que, como hemos dicho, ¿no? La separación, el cisma religioso, pero a la vez el dualismo mente-cuerpo, ¿no? Y a la vez trae
una discusión que traen todos los humanistas entre lo microcósmico y lo macrocósmico, ¿no? ¿Dónde quedo yo como ser humano? ¿Dónde queda el universo? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde queda Dios? O sea, estos dualismos. Entonces, desde ahí pienso que la estética da muchas respuestas. O sea, muchísimas, ¿no? Sí, hay que reconocer que, bueno, este programa solo presenta una perspectiva abierta a muchas posibilidades. Claro. No es una cuestión unívoca y tampoco queremos imponer ninguna postura, ¿no? Sino estamos tratando de abordar... De hacer interpretación. Exacto, una interpretación de todo lo que se ha dicho y todavía no hemos abordado gran parte, ¿no? Son muchísimas cosas. O presentar el debate que existe Permítame. O presentar el debate que existe en torno a ciertas interpretaciones, ¿no? Eso es lo interesante, por ejemplo, en todo el arte, en toda la historia del arte y en todas las interpretaciones de tipo estético. No quedarnos con una, sino con muchas para luego tratar de encontrar algunas respuestas, ¿no? Exacto, ¿no? Porque es bastante interesante, más como decimos, han sido 500 años de poder hablar de esta obra, de poder reflexionar, y tú nos estás mencionando desde el proceso y contexto histórico, social, político, económico que se vivía, pero han pasado muchísimos y cada quien ha hablado desde su contexto, ¿no? Exacto. Y ahorita tú podrías decirnos algo desde tu contexto, ¿no? Desde este siglo XXI, con las nuevas tecnologías, el acceso a las inteligencias artificiales y su desarrollo. Pero aquí me parece muy importante lo que estás abordando, ¿no? Desde su perspectiva y desde su contexto histórico, ¿no? O sea, poder reconocer y recuperar esa parte, ¿no? No explayarnos y hacer otras ideas que quizás todavía falta tomar coherencia y retomar el origen, ¿no? El contexto de Miguel Ángel. Y bueno, esto también me quisiera llevar a una pregunta bastante interesante que se asocia con el tema de la belleza. La creación de Adán es una obra que puede ser considerada como algo bella, como algo bello. Hay un nivel de belleza en esta obra. Bueno, responde a los, digamos, a los parámetros de belleza de la época, claro. Sí. Atendiendo a lo que decíamos, ¿no? Si buscamos los parámetros de análisis del contexto, pues claro, lo que está sucediendo, y lo sabemos, es que están retomando los modelos clásicos para generar obra artística. La cuestión acá es que los referentes de los renacentistas en torno a la plástica, pues son justamente la escultura y la arquitectura. Poca pintura en el mundo grecorromano. Sí lo había en las bases, sobre todo en el arte, digamos, de las vasijas, ¿no? Pero en realidad los referentes fuertes, ¿no?, que nosotros encontramos en la pintura renacentista, por ejemplo, de un Botticelli, cuando vemos a Venus saliendo de la concha, ¿no? Pues parece una escultura, ¿no? Tú la ves y dices, pues es como una escultura. Pero a la vez también, pues vemos en Rafael esta obra tan famosa de la Escuela de Atenas, ¿no? ¿Cuál es el referente ahí? Claro, los filósofos de la antigüedad y los matemáticos, ¿no? Pero también como todo un referente estilístico de la arquitectura. Es un escenario renacentista, porque ahí ya él está poniendo como un escenario renacentista y ahí está metiendo a todos los filósofos de la antigüedad. Entonces, ¿cuáles son los referentes? La arquitectura y la escultura. Está retomando los cánones de la belleza antigua, de ciertas, digamos, expresiones como, o artes como la escultura y la arquitectura. La cuestión acá es cómo eso se va modificando. Como te decía, por ejemplo, Forcellino, este autor que trabaja Miguel Ángel, nos está diciendo, pues sí, se está retomando, por ejemplo, los cuerpos clásicos, pero los está exagerando Miguel Ángel, no los está haciendo como un cuerpo clásico, con cánones clásicos. ¿Cuáles son los cánones clásicos? Pues, ¿cuánto tenía que medir una cabeza? ¿Cuánto tenía que medir un pie? ¿Cuánto tenía que medir un torso? Y entonces de pronto Miguel Ángel se sale de eso. Dice, le voy a exagerar, le voy a poner un cuerpo más fornido, le voy a poner un brazo más amplio, más grande, falso, pero lo que quiero resaltar, por ejemplo, en sus famosos esclavos, ¿no? Hay un esclavo que está con el brazo, ¿no? Y el brazo es increíble, uno dice, ese brazo no podría existir, ¿no? Y entonces ahí hay una exageración. La mímesis, que tiene que ver pues con en términos platónicos, con la imitación de lo real, ¿no? La imitación
en sentido además de la belleza, que sea simétrico, que cumpla cierto canon y demás, pues sí, era algo que seguían los renacentistas. Pero ¿en qué sentido? Eso también se fue transformando de acuerdo a su época, porque finalmente pues era otra época, aunque retomaron los modelos clásicos y los cánones clásicos, pues hubo un momento en donde eso también se modificó, ¿no? Van a ser incluso posterior, por ejemplo, la pintura se va a preguntar a sí misma en ese momento, desde el punto de vista estético, pues, ¿qué es la pintura? ¿No? Porque la pintura, si sus referentes eran la arquitectura y la escultura, ¿qué es en sí la pintura? Van a ser los venecianos posteriormente los que van a decir, la pintura es el color. El color, así, le van a meter color, los venecianos, que vamos que se conocerán después, digamos, en la historia del arte, pues sí, ellos hablan de que lo que le da sentido a la pintura es el color, ¿no? Mientras que si veíamos pues la arquitectura y la escultura, pues era siempre colores como pálidos, ¿no? El uso del mármol, etcétera. Sí, me parece, creo que también aquí quiero rescatar esta idea en la que justamente reconocer que el Renacimiento abre la oportunidad y el reconocimiento de la pintura como una forma de expresión artística, y que también es como complejo poder hacer esta transición, porque dices justamente está la arquitectura y justamente la escultura, y poder transitar de estas dos formas de justamente utilizar las manos, otro tipo de herramientas, a utilizar solo un pinceles y pintura, pues se vuelve complejo. Y luego el desarrollo de la perspectiva, ¿no? Exacto. Imagínate el poner en un plano bidimensional, un plano tridimensional, pero ya en el lienzo, exacto, ¿no? Que es como algo que me parece muy importante reconocer, y que bueno que lo estamos abordando, y reconocer que es parte de todo este proceso de transición. Claro. Es una transición bastante profunda, porque pareciera que solo son 2, 3, 4 artistas, pero de ahí se brincaron hasta lo que hoy llegamos a conocer, cómo ha trascendido a lo largo de los siglos. Sí, son 5 siglos, no es mucho quizás, a comparación de justamente el medioevo y la escultura y la arquitectura, pero bueno, ahí vamos avanzando, ¿no? Claro. Es como interesante este apartado, ¿no? Y justamente es como reconocer las diferencias de cuerpo. No sé si quieras agregarnos algo más de esta análisis o esta reflexión sobre esta pintura, ¿no? Porque es bastante amplio. Bueno, lo interesante es que después él va a pintar también el juicio final, que aquí no vamos a hablar de, ameritaría otro podcast. Exacto, ¿no? Pero por ahí porque la Capilla Sixtina la pinta de 1508 a 1512, ¿no? Pero luego, hacia 1535, me parece, 36, pinta el juicio final, ¿no? También ahí hay un simbolismo. Arriba está la creación, ¿no? Abajo está el juicio final, y alrededor hay otras pinturas de las que ya no hablamos, pero también hay otros pintores que están presentes en la Capilla Sixtina, ¿no? Que además son apasionante hacer una lectura estética de estos cuadros o de estas obras, que son de Botticelli, de Rossini, de Signorelli, se me olvidan los nombres, pero bueno, hay varios ahí, pinturas que también habría que analizar. Eso lo pongo nada más para cerrar, para decir, sí. bueno, la Capilla de Sixtina no es solo de Miguel Ángel, ¿no? Están otros autores interesantes, el propio Rafael, que es llamado a hacer una serie de tapices muy bonitos, ¿no? Se habla un poco ahí en las cuestiones biográficas de esta competencia entre Rafael y Miguel Ángel, precisamente porque quiero que vean a la bóveda o quiero que vean a los tapices, ¿no? Que estaban alrededor. El piso es un piso hermoso, también cuando vemos el piso es un piso medieval, ¿no? Lleno de figuras. Entonces, bueno, pues dejar eso como parte del contexto de la capilla para que pues se animen a conocerla, sobre todo. Y quisiera hacer una pregunta, como reconociendo esta parte. ¿Qué tanto influyó, llegando como ahorita a esta parte, consideras que la hegemonía de aquel momento influyó para poder desarrollar este trabajo con el tema de las artes? O sea, la hegemonía del momento, claro, que tanto puedo... Totalmente. Claro, en este momento está unido poder, arte y política.
Es decir, son uno mismo, ¿no? Sí. Es decir, no podríamos entender el arte del Renacimiento sin el poder que implicaba a nivel político, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, Miguel Ángel, nada más para cerrar esa parte, estudia solo poco tiempo en uno de los talleres de Girolamo, ¿no? Pero después es llamado por los Medici, ¿no? Automáticamente. Y en ese momento ya se vuelve financiado por los Medici. Así eran los artistas, ¿no? Es decir, acá no se podía entender el arte si no dependía de la hegemonía del momento. Están unidos, ¿no? Sí. Y creo que para dar al salto al tema del elitismo, ¿no? En el arte, pues en cada momento podremos entender que cada momento histórico posee una hegemonía en la que tiene un poder sobre el arte y sobre los circuitos del arte, ¿no? Eso es un hecho. No lo podemos negar. Eso sí, no hay forma de negarlo, y creo que esto, por cuestiones de tiempo, sí, vamos a tener que llevarlo a un segundo episodio, ¿no? Por el tema de la elitización. Pero es interesantísimo y dejarlo en el tintero, ¿no? Entonces yo creo que lo vamos a ir desarrollando para la próxima ocasión, ¿no? Muy bien. Bueno, primer momento, quisiera reconocer que el día de hoy, gracias a la ayuda de nuestra invitada Verónica, pudimos entender un poco, ampliar el panorama sobre el análisis que rodea la pintura de la creación de Adán, elaborada por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, y poder reconocer que se pueden hacer diferentes análisis, ¿no? Claro. Desde el sentido humanista, desde el cuerpo, quizás desde las mismas ciencias, ¿no? Uh-huh. Y el reconocimiento de las neurociencias y el cerebro que plasman ahí, ¿no? O otros sentidos religiosos. Claro. Pero al menos es necesario que se pueda reconocer que el día de hoy se habló desde una postura filosófica y se trató de abrir el panorama que se tiene, ¿no? Porque aquí se trató de verificar o de reconocer el contexto de la misma obra y todo lo que implicó en ese momento en el ámbito social y político y hegemónico realmente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esta situación. Muchísimas gracias, Verónica, por venir a nuestro programa y compartir un conocimiento. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Me gusta mucho participar de estos espacios porque pues justamente difunden las ideas estéticas, ¿no? La filosofía en general, pero pues en este caso una cuestión muy, que es lo que me interesa, el del arte y la estética. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por haber venido, ¿no? Y bueno, les agradecemos mucho a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles en nuestra siguiente transmisión del Canto del Sensontle. Hasta luego. La red de promoción de la lectura y escritura en el norte de la Ciudad de México presentó El Canto del Sensontle. Leamos, amemos y pensemos.